Cerramos el asunto de Portugal saludando en directo a Anxo Lujilde, que es corresponsal de La Vanguardia para Portugal y Galicia. Anxo Lujilde, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Buenos días, Egunon. Egunon, Egunon. Antonio Costa, que va camino de convertirse en leyenda. Pues es el mago del socialismo europeo ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Porque esto, a ver, él llevaba 6 años gobernando, los 4 primeros en alianza con el bloque izquierda y los comunistas, que eso rompió todos los tabúes de la política portuguesa, porque a la izquierda bueno, venía de la Guerra Fría, que no se sumasen a la gobernabilidad, ¿no? Luego en el 2019 subió, los antiguos socios se debilitaron y él empezó a gobernar en minoría, con apoyos puntuales y con muchas tensiones. Entonces llegamos a octubre del año pasado, que la izquierda y la derecha le tumban los presupuestos. Él tampoco hace un esfuerzo por llegar a un acuerdo con los otros están muy duros y se convocan elecciones anticipadas. Él, en principio, parte con ventaja, cerca de la mayoría absoluta, pero sin llegar a ella. Empieza a usar circunloquios de lo de siempre, ¿no? De una mayoría suficiente, la mitad más uno. Bueno, esto ya viene del secretario general de la ONU de ahora, Antonio Guterres, ¿no? Ujú. Ese fue el primer ministro de Portugal, y en la campaña del 99, en la que Costa era ministro, le decían que pidiese la mayoría absoluta y le decía que no, las mayorías absolutas no se piden, se ganan. Y se quedó a uno. Bueno, esa noche fue terrible. Y a partir de ahí empezó el declive de Guterres, ¿no? Entonces Costa, en el debate electoral a 9 de hace 2 semanas, en el primer minuto rompe el tabú de Guterres y dice que lo que él quiere es la mayoría absoluta. O sea, lo que antes no decía, lo dice claramente. Y entonces a partir de ahí empieza a bajar en las encuestas. Unas encuestas que, por cierto, ya eran para tomárselas de coña, porque el año pasado en la alcaldía de Lisboa daban que un tipo perdía con entre 7 y 11 puntos de la derecha y ganó por uno. Pero da igual, como son junkies de las encuestas, se las creen. Sí, sí. Y entonces Costa se las creyó tanto que, como empezaba a bajar, se desdijo y llegó a decir incluso en la televisión pública bueno, que él había pedido la mayoría absoluta, pero que los portugueses no la quieren, que no les gusta. Bueno, hay anticuerpos, es verdad, porque hay precedentes despóticos de Cavaco y de Sócrates, ¿no? Y luego las encuestas siguen dando que hay como un empate, llegan a poner a la derecha por delante, y entonces, bueno, se llega a la jornada de ayer, que, bueno, que gracioso, pues eso, las elecciones más inciertas que hubo nunca. Y al final va el tío y saca la mayoría absoluta. Entonces, es un mago. ¿Qué pasa? Que Guterres, esta vez que se quedó a las puertas, con 44% y le faltó uno, ¿no? Costa ayer sacó el 41,7 y la consiguió. ¿Y eso por qué? Porque la fragmentación que hay ahora, que es tan grande, que hay 8 fuerzas y muchas muy pequeñas, hace que fuera de los distritos grandes, eso, pues de Porto, Lisboa, Setúbal y Braga, los partidos pequeños tienen todos los votos. Y entonces la mayoría absoluta se ha abaratado. Ujú. Y la varita mágica de Costa, ¿por dónde puede ir? Porque evidentemente todo no es magia, y aquí antes en la tertulia apelaban un poco a su personalidad también, a su capacidad de hablar con el diferente. No sé, estamos en un momento en el que parece que gobernar en pandemia desgasta, pero en este caso es todo lo contrario. ¿Qué ha podido pasar para que Portugal le dé al final esta mayoría absoluta? Bueno, yo creo que la primera característica de Costa es una profesionalidad enorme. O sea, bueno, tiene una experiencia brutal. Ya te digo, ya era ministro en el 90 y tantos, luego fue alcalde de Lisboa, es un hombre campechano, razonable,
que se va adaptando muy bien a los escenarios. ¿Sabes? Se adaptó tanto que cuando vio que las encuestas... No. Entonces, después se benefició mucho de lo tremendo que fue el gobierno anterior de Pasos Coelho, tutelado por la Troika. Eso, claro, él abrió aire fresco y repuso muchas cosas que no estaban ahí. Y luego la izquierda se ha inmolado. O sea, es que el bloco, los que votaron en contra del presupuesto, el bloco y el PSP han llevado un castañazo, pero salvaje. O sea, el bloco, el grupo parlamentario casi se ha reducido por 4, por 5. El PSP, el portavoz parlamentario no ha sido electo. O sea, es el peor resultado de los comunistas desde la Revolución de Abril. Y después en la derecha, en el bloco y el PSP quedan descabezados, no han dimitido los líderes, pero estancados. En la derecha, el líder ya dijo que si había mayoría absoluta, que se iba. Entonces, el CDS, que era un partido clásico que estaba desde el 75, quedó fuera del Parlamento. O sea, todos los rivales clásicos se los ha comido. Y lo que le queda enfrente pues son los nuevos extremismos, que es la ultraderecha, del Chega, que sería como basta de gitanos, de inmigrantes. ¿No? El líder sí empezó a cobrar protagonismo, sobre todo contra los gitanos, ¿no? Que conste que sea con 7%, Vox tiene 15%. Uh-huh. Y luego están los ultraliberales, que es Iniciativa Liberal, que sacó un 5, venía de un 1, y que bueno, que son estos que dicen que en Portugal sobra Estado, ¿no? En Portugal tiene un Estado bastante raquítico, ¿no? Pero bueno, que querrían jibarizarlo más. Entonces, pues tiene un panorama bastante bueno. La cuestión de todas formas es el uso que haga de la mayoría absoluta, ¿no? Él ayer, por eso de los anticuerpos, prometió que una mayoría absoluta no es un poder absoluto, pero bueno, yo que soy gallego y viví... ya sabéis lo que son las mayorías absolutas, sí. Sí, o incluso, bueno, eso de las 3 Fs, de Franco, Fraga, Feijóo, la de Franco no era absoluta, era absolutísima, era orgánica, pero entonces, claro, el talante de Costa se verá ahora, pero el tipo lleva subiendo 5 puntos elección a elección, ¿no? Y luego otra cosa, lo máximo que había estado un socialista en el poder en Portugal eran 6 años, que era lo de Costa, Guterres y Sócrates. Mario Soares, el mítico Mario Soares, estuvo 4. Uh-huh. Entonces, Costa, si agota la legislatura, se pone en 10. Que eso es igual al récord de tabaco. O sea, sí, se ha hecho leyenda. Sí, va camino de leyenda. Pues Anxo Gilde, gracias por atendernos esta mañana en directo aquí en Radio Euskadi, corresponsal de La Vanguardia para Portugal y Galicia. Agur. Buenos días, agur.